Bien, buenos días a cada uno de nuestros hermanos, amigos que nos acompañan en este maravilloso día. Que nuestro Padre Celestial les continúe llenando siempre de bendiciones a cada uno de sus hogares. Y pues es excelente poder estar nuevamente aquí delante de ustedes para servirles de alguna manera, sobre todo en el mensaje de la palabra del Señor. Quiero también, antes de iniciar, agradecer a cada uno de los hermanos que de alguna manera han preguntado por la situación en mi país y agradecer por sus oraciones. La iglesia en Venezuela está creciendo, está siendo bendecida, y a pesar de la crisis sigue con mucha fe adelante, enseñando y llevando la palabra del Evangelio a cada una de esas personas que están literalmente en tinieblas. Y bueno, gracias a Dios por cada uno de ustedes. Vamos a hablar ahora de la manifestación de Jesús en gloria. Es el tema que el hermano Wilson, por el cual pido oración también, ya que ha estado un poco grave o mal de salud, tenía a cargo la enseñanza en esta mañana. Cuando hablamos de la manifestación gloriosa o la manifestación, de Jesús en gloria, es mucho lo que podemos hablar al respecto de este tema. Y una de las primeras pasajes que se me vinieron a la mente fue el Antiguo Testamento. Yo creo que abramos nuestra Biblia en el libro de Números. Y vamos a ver en el Antiguo Testamento, específicamente en Números capítulo 9, cómo Dios siempre quiso y quiere manifestar su gloria a la humanidad. Y vamos a hablar un poquito de lo que significa esta palabra de gloria. ¿Sí? ¿Qué es gloria? Decía un hermano, bueno, gloria es la vecina de mi casa. No, esa gloria no. La gloria que vemos en la palabra de Dios en la Biblia. Y vamos a hablar obviamente de la manifestación, o Jesús manifestado en gloria. En Números capítulo 9, desde el versículo 15 dice: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Versículo 16. Así era continuamente la nube, lo cubría de día y la noche, dice ahí, era apariencia de fuego. Cuando hablamos de la gloria de Dios específicamente, y dejando a un lado lo que es la gloria misma de Jesús, desde la antigüedad vemos cómo Dios otra vez se manifiesta, quiere manifestarse al pueblo, a su gente. Recordemos que en el huerto de Edén, con Adán y Eva, dice la Biblia que el Espíritu de Jehová se paseaba en el huerto, estaba Adán, estaba Eva, era el paraíso. ¿Quién echó a perder el paraíso? El hombre, cuando se permitió entrar el pecado en el huerto de Edén. Por lo cual hubo una separación, en este caso del hombre y de la mujer, delante de Dios. Desecharon aquella bendición que Dios les había creado desde el inicio y se alejaron de Dios por escuchar la voz, en este caso del maligno, de la serpiente. Dejaron entrar el pecado en su vida. Sin embargo, Dios creó un plan, o ideó un plan para recuperar nuevamente esa relación con la humanidad, es decir, con cada uno de nosotros. Y esto es interesante porque la historia de la humanidad con respecto a Dios es como un huir de una bendición que se nos está prometiendo. Es decir, Dios nos promete beneficios, bendición, luz, prosperidad, tranquilidad, y pareciese que el hombre lo que quiere es lo opuesto. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Esto es lo que pasó incluso con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud en Egipto, cuando es liberado, es llevado fuera de Egipto, dice ahí que en el pasaje que acabamos de leer, el número 9, específicamente el 16, dice que la nube los cubría de día y en la noche había una apariencia de fuego. Hay muchas interpretaciones o muchas explicaciones para esta, algunos le llaman teofanía o manifestación de Dios, en este caso al pueblo de Israel.
Algunos llegan a decir que la nube estaba con el propósito de cubrirlos del sol para darles una temperatura ideal, agradable en medio del desierto. Y en la noche estaba esa nube ahí como de fuego, esa columna de fuego, no solo para alumbrarlos, sino dicen también para proporcionarles el abrigo, que era, tenían unos fríos muy extremos en el desierto en la noche. Como sea que pueda ser realidad o no, Dios se manifiesta de esta manera a su pueblo para decirles: aquí estoy, no están solos, estoy aquí, una presencia viva. Una de las frases que uno escucha, los venezolanos hemos escuchado mucho, es eso, desde fuera: no están solos, pero realmente los que están allá adentro padeciendo sienten una soledad muy grande. En el caso del pueblo de Israel, no solo Dios le decía no está solo, sino que se veía la presencia. Su presencia estaba con ellos. ¿Y qué hacían ellos usualmente? Se cansaron del maná, se cansaron de supuestamente siempre lo mismo, no tenían imágenes, se hicieron una imagen. Ahora, cuando yo pienso, me traslado en el tiempo, nos trasladamos en el tiempo, aquel desierto, aquel Israel en el desierto, quizás nosotros hubiésemos incurrido en el mismo dilema, en el mismo problema. Cansados de caminar, el agua escaseaba, el calor era muy fuerte, el frío quizás extremo en la noche, aunque estaba la columna de fuego, aunque estaba la nube de día, quizás se cansaban de comer tanto el mismo alimento, quizás le incomodaba lo que el hermano o el amigo o el vecino dijeran o no, y seguramente quizás nosotros hubiésemos hecho lo mismo, hubiésemos hablado mal, en este caso de nuestro líder que estaba allí guiando al pueblo, siendo utilizado por Dios. Estamos hablando de Moisés. Entonces es interesante porque ellos tuvieron que padecer una serie de situaciones para obtener una promesa. ¿Cuál era la promesa que ellos les motivó a salir de allá de ese pueblo de Egipto, donde tenían, si se quiere, las comodidades? Aunque eran esclavos, tenían ciertas comodidades. ¿Qué fue lo que les motivó a ellos a obedecer este llamado y decir: sí, yo me voy con toda mi familia y me voy al desierto? Pasaron 40 años. Les motivó una promesa, y la promesa es que iban a habitar en una tierra. ¿Cómo era esa tierra? Era una tierra donde fluiría leche y miel. Era una tierra de bonanza. Ya no iban a ser esclavos, iban a obtener su propia independencia, su propia tierra, la iban a reposeer. Esto, hermanos y amigos, fue lo que motivó a estas personas a encaminarse al desierto. Y cuando uno lee la historia de los israelitas en este preciso momento, uno llega a admirarse no solo de la fe, de la gallardía, sino de la determinación también de enfrentar lo diferente. Y pareciese, hermano, que a través de la historia, para obtener un beneficio, para obtener algo como glorioso, para utilizar esta palabra, pareciese que tenemos que pasar en medio de desiertos, en medio de problemas, en medio de conflictos que tuvo que pasar el pueblo de Israel. Estuve buscando en un diccionario por allí un poco el significado de estas palabras. Dice que en hebreo existía una palabra que se llama, o más o menos dice, kavod, que nace de la raíz kaved, que significa peso o riqueza, hablando de la palabra gloria, peso o riqueza. Se utilizaba también en la antigüedad para describir a un hombre rico, famoso, con gran reputación, con grandes posesiones, con una hermosura y una majestad. Entonces la palabra gloria tiene mucho que ver con eso. Eso lo utilizaban en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el griego, está la palabra doxa. Doxa significa como opinión, lo que opina la otra persona. También se personificaba o aludía a la fama, a la reputación, a la abundancia, a la riqueza, a la dignidad, resplandor, etcétera, etcétera. Entonces, llegar a la gloria es llegar a un éxito grande, total. Eso es como el deportista que disciplinadamente entrena, se abstiene de algunos alimentos con el propósito de obtener una meta, con el propósito de ganar una competencia. Y cuando gana la carrera, cuando gana la competencia, cuando gana el maratón, ¿qué obtiene? El galardón. Pablo habló un poco de esto también. Corre para obtener un galardón. Y cuando obtiene el galardón, ¿cómo se siente? A mí me gusta mucho la Fórmula 1, muchos lo saben.
Y cuando está el piloto ahí corriendo y después que termina toda la temporada de la Fórmula 1, el mejor piloto. O cuando terminan las Olimpiadas, el atleta más destacado. ¿Cómo se siente esa persona? Esa persona literalmente se siente gloriosa, se siente bien, se siente que se comió el mundo, ¿sí? Y esto era más o menos lo que ellos sentían, el pueblo de Israel, al ver la manifestación de Dios, esa nube, al ver esa columna de fuego allí. Ellos se sentían muy bien, pero esto no les duró mucho tiempo quizás. Pero no vamos a hablar un poquito, o no vamos a hablar tanto de la situación como ellos se sentían. En el Nuevo Testamento también encontramos una palabra que se conoce como la Shekinah. Ya muchos hermanos han hablado acá profundamente de ese término, que simboliza o quiere decir aquel que vive. Representa la inmediata presencia divina, la teofanía. Y como decía al principio, hermanos, el mayor deseo de nuestro Dios, su mayor voluntad perfecta, es que Él quiere morar con cada uno de nosotros. Él quiere vivir con su pueblo. Quiero que levanten la mano los que son aquí extranjeros, los que somos extranjeros, que no son panameños, y digan, no, yo soy extranjero y de Benítez no. Esa es otra. Hay bastantes extranjeros, y siempre he dicho que la iglesia aquí en Vista Hermosa tenemos una gran variedad. Habemos de muchos países. Creo que no, colombianos, creo que todavía ya no quedan colombianos, pero Nicaragua, Honduras, y como siempre digo, hasta chicanos vienen aquí. Siempre de otros lugares. Y anhelamos en gran manera estar allá. Y anhelamos en gran manera estar allá en nuestra tierra. Algunos me han preguntado, ¿y si todo se arreglara en Venezuela volverías? Yo prefiero no responder a ese tema hasta que todo se mejore. Pero decía el hermano en la clase, nosotros estamos aquí de paso. Que finalmente, ahora sí, todos venimos a ser extranjeros. Y cada uno de nosotros debería anhelar estar allá en la eternidad con Dios. ¿Amén? ¿Cuántos realmente decimos, oye, me gustaría estar allá? Y algunos decimos, bueno, hay algunos hermanos aquí que quieren estar allá antes. Como Eliezer, por ejemplo. Quiere estar allá, él dice que va a estar allá antes, pero no sabemos. Pero estar ahí en la manifestación gloriosa de nuestro Señor debe ser algo muy grande. Estar en el momento en que estaba esta nube, ver esa columna de fuego en la noche, eso debió haber sido, hermanos, excelente. Eso debió haber llenado a esta gente. Como debe llenar nuestra vida, como nos debe llenar a nosotros cuando decidimos o vemos que el sábado ya está finalizando y se acerca el día del Señor. Voy a estar en la presencia del Señor. Porque es que, hermanos, no venimos simplemente acá a escuchar a un grupo de hermanos hablar que se prepararon o a entonar algunas alabanzas, sino que venimos a adorar a Dios. Hemos venido a la misma presencia del Señor. Es algo que nosotros tenemos que no solo mentalizarlo, sino sentir lo que es así. Yo estoy en la presencia de Dios. Por ello se requiere no solo de estar realmente participando en las alabanzas, en las oraciones, concentrado en las enseñanzas, concentrado en la adoración, pero sobre todo concentrado en la reverencia al Señor. Concentrado en la reverencia al Señor. Y con esto de la tecnología a veces uno se desvía de eso. ¿Sí? Yo apago mi teléfono o lo pongo en vibracol, pero entonces empezó a vibrar y ya va, Señor, ya va, me voy aquí a un lado porque tengo algo muy importante acá en el teléfono. Tristemente en mi país veía también mucho a los jóvenes. ¿Qué estás haciendo? No, estoy buscando en la Biblia, pero tenía la otra opción del Facebook o Instagram. Entonces es cuando uno realmente, igual que el pueblo de Israel o algunos del pueblo de Israel, no comprendían qué era estar en la presencia de Dios. La manifestación gloriosa de Jesús tiene muchas vertientes en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Okay? Hay varios escritores y vamos a ver a continuación algunos pasajes que señalaron la misma presencia de uno de ellos es Juan. Vamos al Nuevo Testamento y vamos a ver el Evangelio según Juan en el capítulo 1, cuando el escritor habla de aquella manifestación del verbo, cuando empieza a hablar de cómo vinieron a hacer las cosas. En el capítulo 1
del Evangelio según Juan, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria, dice el escritor acá. El verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Quizás para nosotros en nuestros días y en nuestra cultura occidental, a veces nos cuesta entender qué era lo que quería realmente dar a entender aquí el escritor. Del verbo, de la palabra. Desde el versículo 1, y ya muchos lo hemos leído, está hablando de la creación. Bueno, Dios creó el cielo y la tierra, Dios creó todas las cosas. ¿Cómo las creó? Diciéndolas. Él simplemente dijo, sea la luz, y la luz fue. Sepárese la luz de las tinieblas, y así sucedió. Creamos al hombre a imagen, a nuestra semejanza, y así lo creó. ¿Qué utilizó Dios en la creación? Su palabra. Y para los hebreos esto era muy claro, perdón. Dice, bueno, ese verbo, esa palabra, se hizo carne. ¿Quién era esa palabra? El escritor señala ahí que era Jesús. Y dice, y vimos su gloria. Ahora piense un momento y trasladémonos un poco allá a la época de nuestro Señor Jesús. Pensemos un momento como Juan. Vieron su gloria. Y todavía muchos lo señalaban, lo criticaban, lo condenaban, lo querían tirar por un despeñadero. Algunos querían no solo apedrearlo a él, sino a aquella mujer también. Le ponían pruebas. Y el escritor dice, vimos su gloria. Él sí contempló, logró ver a profundidad qué significaba ver al propio Jesús. Y cuando leo estas palabras, o cuando leo estos pasajes, hermano, yo me pregunto, ¿cómo hubiese sido Luis Velasco en ese instante? Estar con Jesús. Muchos de nosotros decimos, oye, es que si Jesús estuviese físicamente en esta silla, esto sería otra cosa. Pero el propio Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Él no solo vivió estos años allí, estos 3 años de ministerio, sino que murió, fue sepultado. ¿Y qué pasó tal día como hoy? Dejó la tumba vacía. ¿Está entre nosotros hoy, sí o no? ¿Está entre nosotros hoy, sí o no? Amén. La pregunta es, ¿lo crees realmente que es así? Si creemos que es así, sobre todo cuando venimos a adorar, decimos, oye, yo voy a la presencia de Dios, yo no puedo perder eso. Y eso también, dicho sea de paso, va a evitar de que yo falte un domingo a la iglesia. Va a evitar de que yo diga, me quedo en casa porque tengo que lavar, o porque tengo que arreglar el bote de agua, o porque tengo que hacer algún trabajo, alguna tarea de la universidad. Nada, hermanos, es más importante que contemplar la gloria de Jesús, y en este término, dentro de la iglesia. Es algo que nosotros que quizás debemos aprender. El escritor dice ahí, vimos su gloria, dice gloria como a la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, hermanos, vino para manifestar la gloria del Padre. Y esto es interesante porque ya el pueblo hebreo ya había tenido estas experiencias teofánicas, no sé si existe esa palabra, ya él había visto, el pueblo hebreo ya había visto la presencia de Dios de muchas maneras. Sin embargo, esto era necesario, enviar a su único hijo, al unigénito, para mostrar la gloria venidera. En el libro de Hebreos, vamos un poquito más adelante, por favor, Hebreos capítulo 2, y vamos a ver lo que el escritor, Hebreos capítulo 2, versículos 9 y 10, dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Hebreos capítulo 2, versículos 9 y 10. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar muchos hijos, dice ahí, a la gloria. Esto es interesante. Está Dios en todo su esplendor, en la eternidad, en su hábitat natural. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
para reconciliar al hombre consigo mismo. Él dijo, alguien debe ir a hacer esta reconciliación, a mostrar esa gloria. Y vino el propio Verbo, se hizo carne, habitó entre nosotros, dice el escritor allí, vimos su gloria, nosotros podemos leer su gloria, algunos podemos ver su gloria en nuestras vidas también. Y dice que Él dio su vida con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Llevar muchos hijos a la gloria. Miren, si preguntamos aquí cuántos de nosotros quiere ir al cielo, yo sé que todos a una vamos a responder, yo queremos ir al cielo. Si yo voy afuera y pregunto cuántos quieren ir al cielo, voy a tener quizá la misma respuesta. Anoche y bueno, todos los fines de semana hay mucho movimiento aquí en Fernández de Córdoba, discoteca, tomándose una cerveza, dicen allí. Y todos esos borrachitos no les preguntan, ¿quieren ir al cielo? ¿Y qué dicen? Quiero ir al cielo. ¿Van a ir todos al cielo? No. ¿Quiere Dios que todos vayamos al cielo? Sí. ¿Qué tanto quiere Dios que usted y yo vayamos al cielo? Tanto que dio a su único hijo en sacrificio para que nosotros logremos esta bendición. Y eso es algo, hermanos, que necesitamos aprender a valorar también. Dice, convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, que por quien todas las cosas subsisten, es decir, Jesús, que habiendo de llevar muchos hijos, yo voy a quedarme hasta ahí, a la gloria. Ese es el propósito de Dios para con nuestra vida. Él quiere llevarlo a usted y a mí, hermano, a la gloria. Ahora bien, es muy fácil, o más bien no es muy fácil, es más difícil comprender el tema de la gloria o de la bonanza, voy a buscarle otras palabras, o de la tranquilidad, de la paz, de la grandeza, del poder. Es muy difícil entenderlo cuando estamos relativamente tranquilos. Es decir, tenemos trabajo, tenemos vivienda, tenemos nuestra familia, nuestros hijos, algunos están muy bien de salud, y si están muy mal de salud, pues tenemos un ahorro por allí que lo llevamos a la clínica, y entre comillas, pues somos bendecidos por Dios y estamos relativamente tranquilos. Hay un dicho en mi país, yo creo que aquí es igual, que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y algo que yo siempre digo de mis hermanos allá en Venezuela, cuando hablo con ellos, es ojalá que con toda esta mala experiencia que tenemos en nuestro país podamos aprender a apreciar las bendiciones de Dios, porque quizás no lo hemos hecho, tener más de 100 horas sin electricidad y la gente se vuelve un caos, pero tener más de 100 horas sin la presencia de Dios, ¿cómo sería? Peor, que es la luz que debe llenar nuestra vida. Dios Padre se propuso en su infinita sabiduría regalarnos esa luz por medio de su Hijo. Y esto no fue fácil, esto fue por medio de su sacrificio. Hay unos pasajes que me gustan mucho, y un ejemplo que yo quisiera ver en Hechos capítulo 1. Y aunque hablemos quizás de la gloria, como dije al principio, la gloria de Dios y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, tiene mucha tela que cortar. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia al respecto del tema. Podemos observar también, hermanos, de que el pueblo de Israel, los mismos discípulos de Jesús incluso, no lograron comprender la magnitud de esto. Miren, los discípulos estuvieron allí por alrededor de 3 años, acompañados del Mesías, del Maestro. Tenían la presencia del propio Dios hecho carne, estaban con ellos. Y luego que es crucificado, bueno, en el momento de que es aprendido injustamente, ¿qué hicieron sus discípulos? Corrieron, otro lo siguió de lejos, lo negaron, no hicieron mucho. Y quizás esta era la voluntad de Dios. Fue crucificado, fue sepultado. Al momento de la resurrección, algunos no creían todavía que esto era así. Y ya Jesús lo había dicho. ¿Y en serio esto es verdad lo que Él dijo? ¿Que iba a resucitar el tercer día? Yo no creo, yo debo ir a ver. Y otro dijo, hasta que yo no meta mis dedos en sus agujeros, en su costado, yo no voy a creer.
Y aún con todo esto, Jesús estuvo con ellos como por 40 días aproximadamente, luego de la resurrección. Caminó con ellos, comió, compartió, habló, lo que ustedes quieran. Pero llegó el momento en que Él debía partir. Hechos capítulo 1, desde el versículo 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Fíjense el tamaño de la pregunta. Señor, antes que te vayas, ¿usted va a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Es decir, estamos esperando un rey tipo David, pero usted ya se va, o sea, ya resucitaste, ya seguimos igual, como que la cosa sigue igual. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? A lo que Jesús responde, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su infinita potestad, pero recibiréis poder. Todavía le da algunas instrucciones más a sus discípulos. Ahora, ¿cuál era la mentalidad de los discípulos? Ellos estaban esperando un glorioso reinado del Mesías físicamente, con espada, que iba a dominar literalmente los reinos, iba a sacar al opresor, al usurpador que estaba allí, al que lo estaba oprimiendo, al imperio romano. Señor, antes que te vayas, ¿restaurarás el reino de Israel? ¿O lo vas a dejar así? Te vas y vas a dejar esto así como está en esclavitud, en desorden. Ellos no lograron comprender esto. Solo hasta en el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, vamos allí, Apocalipsis capítulo 21, quizás los discípulos, y en este caso, cuando leían este pasaje en Apocalipsis capítulo 21, quizás ellos tenían un atisbo un poco más claro de lo que era realmente el propósito divino. Ellos, después que Jesús asciende, bueno, ya conocemos la historia, Hechos capítulo 2, se bautizan aproximadamente 3.000, inicia la iglesia del Señor allí, como 3.000, luego capítulo 3 y 4 vienen 5.000 más, luego se sigue predicando y luego viene Esteban, que voy a tocar un poquito ahí de él también, es muerto por llevar el evangelio a las naciones, y ya conocemos más o menos el desarrollo de la historia de la iglesia de Cristo en el primer siglo. Sin embargo, la iglesia sufría siempre de persecuciones, de ataques, en este caso de los líderes o a los líderes, que lo único que hacían era enseñar el evangelio, como Pedro, como Pablo, como Esteban mismo, como Bernabé, como cada uno de ellos. Y pareciese que como que no había salida, como que no veían gloria. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1 en adelante, Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Yo me quiero quedar en esa parte. Yo hago nuevas todas las cosas. Él hace nueva todas nuestras cosas. Y puede que estemos, como decía el hermano en la clase, realmente nosotros estamos aquí de paso, somos todos extranjeros. Un día vamos a estar en la eternidad con Él, en gloria. Mira lo que dice en el Evangelio según Juan capítulo 14, un poquito más atrás, viendo más bien a Juan, la misma palabra de nuestro Señor Jesucristo. Al ver el pueblo oprimido, al ver los discípulos quizás desesperados o en desesperanza, al verlos a ellos como que no tenían ningún tipo de solución a su problema, en el capítulo 14 del Evangelio según Juan dice, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí.
En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y yo siempre digo, hermano, y hablaba hace unos días con el hermano Justo, a veces nos saludamos, nos decimos Dios te bendiga, ¿cómo has estado en la semana? Y usualmente decimos, bien, chévere, ahí trabajando, todo bien. Hasta que nos detenemos a realmente conversar con algún hermano, y esto me pasó con el hermano Justo, y hablamos un poco más de Dios te bendiga y todo bien. Y fue interesante porque pudimos ver que ambos teníamos una cierta necesidad y problemas y angustias y tribulaciones y necesidades que no se dejan ver solamente cuando estrechamos nuestras manos. No sé si me estoy dando a entender. Necesitamos tomar tiempo para compartir, para hablar, para preguntar. Ahorita hablamos en la clase un poco de eso. Jesús hacía eso, se acercaba a la gente y preguntaba, ¿qué dice la gente? Vamos a acercarnos a los unos a los otros. ¿Cómo estás? ¿Cuál es el problema en el que estás pasando? Y con todo esto la respuesta todo lo vamos a encontrar en la Biblia. Este pueblo estaba sufriendo y Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón, no te preocupes. Cualquiera que sea su problema, hermano, Dios dice, no se preocupe, porque estamos de paso en este mundo. Un día esto se terminará e iremos a la eternidad. Siempre dice la gente, si hay algo que tenemos seguro en nuestra vida, ¿es qué? No, yo siempre estoy en contra de eso. Eso no es lo más seguro que tenemos en nuestra vida. Y no porque yo crea que es así, sino que Pablo, ¿qué dice? Hablando de la segunda venida de Jesús, de la manifestación gloriosa de Jesús, ¿qué dice Pablo? Dice, nosotros los que estemos aún vivos, recibiremos al Señor. Es decir, Pablo ni siquiera pensaba morir. Pablo tenía algo más seguro que la muerte, era la venida de Jesús. Y es lo que creo nosotros debemos también hacer. Vivir el día a día como que Jesús viene hoy. Quizás ni a los... ¿Cuántos años que quiere llegar el día? A los 70. Ni siquiera llega a los 70. Quizás mañana viene Jesús. Amén. Y no vamos a ver la muerte. Hablando literalmente de la muerte que otros han padecido. Sino que vamos a ser transformados. Pablo dice, nosotros los que estemos vivos recibiremos al Señor en el aire. Qué bonito sería que nosotros dijéramos eso mismo. Bueno, nosotros que estemos vivos, un día vamos a ver la manifestación gloriosa de Jesús. Vamos a recibir todos al Señor en el aire. No vamos a sufrir la muerte. Porque tenemos más seguro la venida del Señor que la muerte. Y un hermano, bueno, eso se puede argumentar. Bueno, quizás sí se puede argumentar. Pero estas son parte de las promesas de nuestro Dios. Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Dice el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice, yo lo hubiera dicho. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y le tomaré a mí mismo. Dice al final, para que donde yo estoy, ¿quién más va a estar? Cada uno de nosotros va a estar. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y quiero ir finalizando con un maravilloso hombre de Dios en el libro de Hechos, que tuvo una muerte muy dolorosa. Voy a hablar de Esteban, una muerte muy triste. Pero él, al momento de su padecimiento, dijo unas palabras que tienen eco en la eternidad, unas palabras que retumban a través del tiempo y que nos pueden llenar a cada uno de nosotros, hermanos y amigos que nos acompañan este maravilloso día, nos llenan de esperanza. Esteban, siendo un hombre de Dios, predicando la palabra allá en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo, vamos a leer desde el versículo 12. Dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. No, perdón. Ese no es un poquito más atrás. El mismo libro de Hechos,
capítulo 7, perdón. Capítulo 7, versículo 54. Hechos 7, 54 dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, es decir, contra Esteban. Estaban enojados y estaban ya por matar al pobre hombre allí de Dios, nuestro hermano Esteban. Pero ¿qué dice el 55? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice, puesto los ojos en el cielo, ¿qué vio? Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y esto es algo muy especial, porque a través del problema, o por medio de este problema, el hombre pudo ver la gloria de Dios, vio la manifestación de Dios. El pueblo de Israel, a través del desierto, como padeció, finalmente pudo ver la gloria de Dios cuando entraron a la tierra prometida. Esteban tuvo que ser apedreado para ver quizás allá en la eternidad la gloria de Dios. El propio Jesús tuvo que pasar tiempo por el desierto y padecer del sacrificio para que después fuese manifestado en gloria. Quizás usted y yo necesitamos pasar un tiempo en este mundo sufriendo, padeciendo, pero un día, hermano, y es la promesa de Dios, vamos a estar allí al lado de la gloria de Dios. Esteban veía esto. Puesto de rodillas dijo, veo los cielos abiertos, veo al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Lo apedrearon, lo mataron. El apóstol Pablo mismo a la iglesia de los tesalonicenses también dice que veremos la venida del Hijo del Hombre. El Hijo de Dios vendrá rodeado en fuego para dar retribución o pago a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la manifestación gloriosa de Jesús, la manifestación gloriosa de Jesús, para uno va a ser vida, pero para otro va a ser tristemente la muerte o el castigo. La pregunta es, ¿cuál es su deseo? ¿Cuál es mi deseo? Estar en el momento de la manifestación gloriosa de Jesús para recibirlo como hizo Esteban, o para correr como hicieron o como harían los tesalonicenses que no conocieron de Dios. Y esto nos lleva finalmente a una pregunta: ¿cómo puedo observar realmente o estar seguro de que esa gloria de Jesús va a ser de vida para mí? Y la respuesta la tengo aquí anotada, pero subiendo el tiempo, vamos a leerla brevemente ahí en lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Tesalónica. Vamos a Primera de Tesalonicenses, por favor, y ya con este pasaje sí finalizamos. Y vamos a ver lo que el apóstol Pablo, siendo inspirado por Dios, nos enseña acerca del tema. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Tesalónica, capítulo 1, versículo 7. Dice, y a vosotros que sois atribulados, a ustedes que son atribulados, hermanos, a ustedes que están en el desierto, a ustedes y a mí que estamos padeciendo quizás alguna situación, problema, dice, desen reposo con nosotros. Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución o pago a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Quiénes van a padecer de exclusión de la gloria del poder de Dios? ¿Quiénes son los que van a estar excluidos de la presencia del Señor? Dice, los que no conocen a Dios y los que conocen pero no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere estar seguro o asegurarse de esa gloria venidera del Señor, si usted realmente quiere, amigos que nos acompañen este día, ver un día la eternidad, en la eternidad la gloriosa manifestación de Jesús, debe obedecer el Evangelio, para que al momento de la manifestación podamos decir, como Pablo, vamos a recibir al Señor todos juntos en el aire. O como Esteban en nuestro lecho de muerte podamos decir, aquí veo los cielos abiertos, veo la gloria del Señor, sé que voy a ir a la eternidad con Él, voy a tener paz, prosperidad, voy a estar con aquel que me da bonanza, tranquilidad, alegría, voy a estar en esta santa ciudad donde no habrá tristeza, dolor, llanto ni lágrimas.
Y dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de cada uno de nosotros. Pero tenemos que venir para esto, a la obediencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Amén.